La reciente demanda expuesta por el gerente de EPM, Álvaro Rendón, y respaldada por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hacia las empresas vinculadas al proyecto de Hidroituango ha generado un clima político bastante hostil entre los diversos actores de la sociedad. Dicha demanda, que se realizó con la pretensión de realizar una conciliación prejudicial por sobrecostos de la obra, produjo que toda la junta directiva de Ruta N y de EPM renunciara a su cargo. Estos dos hechos permiten asumir y hablar de una crisis política e institucional en el gobierno subnacional que repercute tanto en el sector económico de la ciudad como en la legitimidad de los ciudadanos frente a la alcaldía y su papel dentro de la obra de Hidroituango. Por esta razón, se analizará en este video cómo afecta la actual coyuntura, la gobernanza de Medellín y de qué forma. Para dicha tarea es menester realizar una conceptualización del término gobernanza y posteriormente su relación con la crisis en cuestión. El concepto de gobernanza está vinculado a los cambios políticos y económicos que se han producido durante las últimas 3 décadas y, más en particular, a un proceso de desarticulación del Estado en cuanto a sus funciones se refiere, pasando este de poseer un papel protagónico en la sociedad a tener uno secundario debido al surgimiento de nuevos actores que le disputen su rol primordial. Dicho proceso corresponde a un contexto de imposición de medidas neoliberales para relegar al Estado de sus funciones y así abrir las puertas a factores privatizadores en la esfera pública. De modo que, desde esta óptica, el origen reciente del concepto de gobernanza promueve la participación de diversos actores dentro del gobierno, donde se toman en cuenta sus intereses, con una inclusión del sector privado y de agentes económicos bastante fuerte. La gobernanza, a pesar de su lazo intrínseco con la ideología neoliberal, varía en sus definiciones, estando este término plagado de interpretaciones según el actor que lo utilice. En una acepción general, se podría decir que sirve como instrumento de evaluación de los gobiernos, según algunos criterios que varían de acuerdo con la interpretación que se tenga. No obstante, el término hace alusión a unos puntos clave que permiten realizar una definición abstracta. Así, este se refiere primero tanto al ejercicio de gobernar como a su efecto, segundo, al modo en cómo se gobierna y tercero, al alcance de un desarrollo económico, social e institucional con buena duración. Dentro del ámbito académico, la gobernanza solo se llega a utilizar una vez el término de gobernabilidad queda en desuso. Este era utilizado en el contexto del Consenso de Washington para referirse a la acción del Estado dirigida al desarrollo del libre mercado. No obstante, los efectos negativos de aquellas medidas, basadas en una marcada ausencia estatal, conllevan a que surja una reconceptualización y que se acuñe el concepto de buena gobernanza o gobernanza para aludir a una interacción mucho más amena entre el Estado y los sectores de la sociedad. Ahora bien, el término, basado en las diversas interpretaciones que se le han dado, ha acogido 5 dimensiones para aludir a su esencia como tal, a su estructura y a los actores inmersos dentro de él. A saber, estas son las instituciones. Segundo, gestión del sector público y del privado. Tercero, la descentralización y el gobierno local. Cuarto, las organizaciones de la sociedad civil. Quinto, la gobernanza en situaciones particulares. Estos 5 componentes constituyen una definición de la gobernanza mucho más enfocada en el aspecto social y se desprende de la concepción minimalista de la eficiencia del Estado con respecto a su gestión. Por otra parte, a pesar de que el concepto de gobernanza tiene una construcción ligada estrechamente con el neoliberalismo, existen detractores de las acepciones que se han orientado el rol del Estado según lógicas del dejar pasar, dejar hacer. Estas concepciones antineoliberales advierten al respecto de la posible desaparición del papel del Estado tradicional, que posibilite una oleada de privatización de los aspectos concernientes a la esfera pública. Además, no aceptan la equiparación del concepto de gobernanza al de democracia o al de Estado de Derecho, pues aquello supondría una vinculación igualmente de estos dos últimos conceptos a la planteada por la ideología neoliberal. En Colombia, el concepto de gobernabilidad ha sido utilizado para referirse a la gobernanza, para realizar una evaluación al Estado al respecto de la calidad de su gestión, en donde se consideran aspectos como la eficiencia, la eficacia y la transparencia pública. Dicha evaluación, además, toma en cuenta los principios democráticos para determinar el accionar del gobierno, por lo que en Colombia, al igual que en la definición del concepto, las acepciones se dividen en dos: una orientada a la eficiencia de la gestión pública del gobierno y otra basada en la buena articulación e interacción de los diversos actores de la sociedad junto con sus intereses.
La gobernanza, como se pudo apreciar, es un concepto que dentro del contexto colombiano posee dos acepciones, una ligada a la eficiencia del gobierno y otra a la capacidad interactiva del gobierno con respecto a los diferentes actores de la sociedad. Esta última permite realizar un análisis de la coyuntura actual que gira en torno a la renuncia de la Junta Directiva de PM y de Ruta N y que deja como consecuencia un panorama político bastante complejo. Así entonces, es menester primeramente mencionar los actores que están inmersos dentro de la coyuntura para determinar cómo estos afectan o no a la gobernanza de Medellín y de qué manera. Si bien el Estado ya no se incluye como un actor principal, como se asumen las interpretaciones del concepto de gobernanza, la alcaldía y en particular el alcalde como representante del gobierno subnacional se posicionan como un agente crucial en esta crisis en tanto dichas instituciones, es decir, EPM y Ruta N, son de carácter público y tienen como principal líder el alcalde de la ciudad, de manera que las decisiones que éste pueda tomar son inherentes al devenir de ambas instituciones. A propósito, según las definiciones del concepto, otros actores que convergen para el desarrollo de una buena gobernanza son los del sector privado, que para este caso son representados principalmente por las empresas que están inmiscuidas en la mega obra de Hidroituango, es decir, la empresa diseñadora del proyecto, Integral S.A., quien procedió a construir sin haber obtenido la licencia ambiental, el consorcio de constructoras con Concreto, Comercio Camargo Correa y con INSA Ramón H., los interventores Ingetec, la ingeniería, las aseguradoras Empresa Chup, Mafrec, la aseguradora Sura y el GEA, Grupo Empresarial Antioqueño. Estos actores, ante la demanda presentada por el gerente de PM y que es respaldada por el alcalde de la ciudad, se han visto perjudicados, conllevando una ruptura sustancial entre la representación del Estado y el sector privado de la ciudad. Por su lado, en el Consejo de Medellín, como estamento de representación política de la ciudad, también salen a relucir posiciones favorables o no con respecto a la decisión liderada por el alcalde. Los intereses que allí se hallan corresponden a los intereses que representen según su partido político. Por tanto, en este punto se debe recalcar la direccionalidad de la posición con respecto a la figura política que hay detrás respaldando tal decisión. En efecto, exalcaldes como Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, quienes estuvieron vinculados con el proyecto de Hidroituango, siendo el primero quien lo aprobó y el segundo un defensor de los intereses del sector privado, son quienes en esta coyuntura, como figuras políticas, lanzan punzadas de aliento frente a quienes los siguen para que se manifiesten en contra de tal decisión de la demanda. Así pues, la correlación de diversos sectores que convergen en la ciudad y que son fundamentales para una buena gobernanza, en esta coyuntura se encuentran dislocados en tanto hay un conflicto de intereses de por medio que no permite la participación idónea del sector privado dentro de las instituciones públicas como lo son EPM y Ruta N. Esto principalmente parte de la contraposición de intereses tanto del alcalde que respalda la demanda y del sector privado que por supuesto se opone a la indemnización que debe realizar por sobrecostos y por el desastre ambiental que produjo. Dicho esto, hay que afirmar que según los planteamientos teóricos que se han dicho sobre la gobernanza, sí hay una afectación en esta en tanto hay una desarticulación entre el Estado y el sector privado, detractando así la simetría entre estos dos sectores y que resulta clave para hablar de una buena gobernanza en la ciudad. Por lo demás, queda decir que esto no significa que haya una completa defensa del alcalde y el gerente de PM sobre el patrimonio de la ciudad, pues aún queda en entredicho plantear si esta decisión de la demanda corresponde a otros intereses ajenos a los que ya se hallaban dentro de las anteriores juntas directivas, que sin más obedecían en su mayoría a la influencia del grupo empresarial antioqueño y a la participación de empresas vinculadas a este grupo dentro de la mega obra. Cabe recalcar también que aquel alejamiento del alcalde frente a los viejos intereses inmiscuidos en las instituciones públicas resulta beneficioso en tanto sea un distanciamiento del sector privado y de sus intereses sobre los de la ciudad, que en los últimos años se dirigen hacia una oleada privatizadora de los servicios que prestan dichas instituciones públicas.